Buen día, familia bonita, ¿cómo han estado? Bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Espero que hayan tenido una semana muy bonita. Son aproximadamente la 1 de la tarde y me preparo para empezar a hacer la comida para mi familia. El día de hoy voy a hacer unos bisteces enchipotlados. Lo único que voy a hacer es cortar la carne. Estuve comprando punta de lomo ya que no alcancé cabeza de lomo. Y este corte, en especial punta de lomo, trae un poco más de gordito. Entonces me tuve que hacer el tiempo de quitarle todos esos gorditos para no encontrárnoslo ahí a la hora de la comida. Ya que tenemos nuestra carne cortada, vamos a condimentar con ajo entero. Yo me estoy ayudando de este exprimidor que estoy adquiriendo en una tienda china de la ciudad. Le vamos a poner un poquito de pimienta blanca y también un poquito de sal. Oigan, familia, ¿qué les cuento? Que últimamente las estadísticas de YouTube me han dicho que mi audiencia mayor está creciendo y que menos gente de mi edad ve este contenido, lo cual me deja ver que, bueno, no soy tan divertida para la gente de mi edad, pero me siento tan contenta y agradecida, y eso es algo que aprendí en este año, a dejar atrás el miedo y entender que siempre hay un lugar en el mundo, incluso en estas plataformas, para una persona tan ordinaria y que a ojos de muchas personas puede parecer aburrida, introvertida. Siempre hay un lugar para nosotros en el mundo. Creo que he aprendido eso este año. Solamente tenemos que mostrar aquello que nos apasiona y la gente correcta llegará. Bueno, y para esta comida vamos a licuar 3 jitomates rojos bien maduritos, como siempre les digo, un trozo pequeño de cebolla, un diente pequeño de ajo y también chile chipotle, de esos que ya te venden enlatados. Considera agregar solamente la cantidad según el picante que tu familia coma. Yo ya le quité todas las semillas y las venitas que traía por dentro. Le vamos a agregar también un poquito de consomé de pollo. Yo estoy utilizando esta versión que es 100% natural, libre de glutamato monosódico. Y bueno, también le voy a agregar su cilantro, que no puede faltar. Vamos a hacer un rico arroz rojo para acompañar nuestra comida. Te recomiendo lavarlo con anticipación y ponerlo a secar para que cuando lo pongas a dorar en el aceite no se te vaya a pegar en el sartén por la humedad que aún tiene y se termine despedazando. Vamos a picar un poco de papas para nuestra comida y también aquí quiero hacerte una pequeña recomendación y es que compres las papas bien amarillas. Por fuera te puedes dar cuenta, van a estar bien amarillitas y cuando las partas van a estar así. Si te salen negras o están muy duras, le van a añadir a la comida un sabor que no nos será muy agradable. Ya estos bistecitos están soltando un aroma delicioso y mi esposo ya se lo está saboreando. Justamente aquí pueden rectificar el sabor. Si sienten que le falta sal, le pueden agregar un poquito. Recuerden que siempre que agregamos papas, nuestra comida tiende a perder un poco de sal.
Mientras el arroz se cocina, quiero aprovechar a responder una pregunta que me hacen mucho aquí en el canal y es sobre el aceite que utilizo. Actualmente estoy utilizando este aceite de la marca Oleico, pero cuando voy a hacer, por ejemplo, plátanos fritos o cocinar algo a temperaturas muy altas, utilizo el aceite de aguacate, ya que es el que está comprobado que no pierde sus nutrientes a pesar de la temperatura alta. Bueno, y para nuestro arroz rojo vamos a necesitar un jitomate rojo bien madurito, un trozo de cebolla y también un diente pequeño de ajo. Yo solamente le agrego esto, no le pongo consomé, nortomate ni nada de eso. Trato de hacerlo así, bastante natural y siempre queda muy rico. Una de las razones por las que no nos puede quedar bien el arroz rojo es porque nos pasamos de agua. Entonces es vital el apoyarnos de tazas medidoras para calcularle bien a la cantidad. Créeme, el tiempo nos va a dar experiencia, pero por ahora tenemos que cuidar cada detalle de la cocina para no fallar. Recuerda que agregamos 2 tazas de agua por una de arroz. Ahorita solamente voy a agregar 1 taza de agua porque el jitomate ya contó como una. Ya que nuestro arroz suelte su primer hervor, vamos a bajarle la flama a muy bajito y vamos a tapar. Después de un rato estará listo y mira nada más qué pinta tiene. Tiene muy buen color y está bien esponjadito. Ya por último, para acompañar esta deliciosa comida, voy a hacer un agua de zarzamora. Ya las tengo desinfectadas, voy a agregarlas a la licuadora con un poquito de azúcar y su agua. Suelo encontrarme con algunas frases en Facebook que dicen que de qué sirve pasar tanto tiempo en la cocina si se va a terminar en 5 minutos. O sea, lo que te llevó a hacer 2 horas, tus hijos y tu familia se lo van a consumir en solo 5 o 10 minutos, que no vale la pena. Pero creo que la cocina es así. Es algo que requiere tiempo, amor y dedicación, pero creo que nada suple el ver a tu familia sentada a la mesa disfrutando de los alimentos que tú misma creaste con tus propias manos. El tener el cuidado al escoger los alimentos, al tener el cuidado con la higiene, porque amas a tu familia. Eso es algo, es un gozo incalculable, familia. Es algo muy lindo que las amas de casa tenemos la dicha de experimentar. Ya terminamos de comer y en cuanto terminamos me vengo a la cocina para guardar el sobrante de la comida. Formar el hábito de guardar nuestros alimentos inmediatamente puede reducir el riesgo de que algo se nos eche a perder por distraídas. No sé si les ha pasado, pero a veces se me olvida guardar la comida inmediatamente y una que otra vez sí, algo se me ha echado a perder. Siempre que voy a guardar comida en el refri, trato de ponerlo en toppers de cristal. De esa manera es imposible pasarlos por alto o que se me olvide que están ahí. Y en esta semana que fui al mercado,
estuvo llegando la señora que vende huevos orgánicos, así que le estuve comprando un casillero. Por aquí me van a acompañar a acomodarlos. Oigan familia, mientras acomodo los huevos me estoy acordando de un comentario que me dejaron aquí en el canal. Me puso una señora, si no mal recuerdo, que cómo era posible que había comprado huevos orgánicos y estuviera haciendo huevo con chorizo. Vaya incongruencia, ¿verdad? Y ahora siempre que lo recuerdo me da tanta gracia. Creo que la vida es así, todo se trata de un equilibrio, no hay que tomarnos las cosas tan en serio. Ya no me conocieron en mi etapa de mamá primeriza, cuando Cari estaba muy chiquitita. Me metí a estudiar algunos temas de alimentación y de nutrición porque tenía muchas dudas, no tenía quien me asesorara en esos temas y quería brindarle a mi hija lo mejor. Siento que me fui demasiado al extremo en este tema. Yo les he compartido lo importante que es siempre mantener las cosas equilibradas. A veces nos gustan los extremos, amamos los extremos. Bueno, en mi caso fue así. De verdad que si yo no monté un huerto con gallinas y mis frutas y todo atrás en mi patio fue porque no me daba el espacio, porque yo llegué a ese punto en donde creía que todo, absolutamente todo daba cáncer, todo iba a dañar a mi hija y como que yo andaba por la vida con esa carga de si no le doy una buena alimentación y ella se enferma, eso va a ser mi culpa. Supe que tenía que parar con esto cuando incluso llegué a enjuiciar a otras personas por no llevar una buena alimentación con sus hijos. ¿Saben? Yo llegué a sentirme mejor que otras porque, es que yo le dedico mucho tiempo a la alimentación de mi hija está creciendo saludable, pero estas mamás le dan chocolates, le dan refrescos y nuevamente les digo, debemos de ser respetuosos con los demás. Debemos de dejar muchas veces que nuestros actos hablen por nosotros y no andar por la vida como queriendo controlar a los demás o levantarnos por encima de otros. Voy a hacer en esta tarde unas velas caseras, las que tengo en casa ya están por terminarse y me acordé que tenía todo lo necesario para hacerlas, así que me van a acompañar. Cuando pienso en el pasado es imposible no llenarme de gratitud para con Dios, porque puedo ver su mano en mi vida, cambiando esas áreas de mi carácter que no pude cambiar por mí misma. Cuando recibo comentarios despectivos aquí en el canal de gente cristiana que a menudo me enjuicia por no cumplir su estándar de santidad o no cumplir con las expectativas de lo que tienen que es ser un cristiano según lo que ellos creen, recuerdo que yo fui eso y más. Sin embargo, Dios nunca nos deja. Los cristianos no son personas perfectas, son obras en proceso. Bueno familia, y el día de hoy me van a acompañar a hacer un rico pay de queso. Les voy a compartir mi receta. Ya tiene algo de tiempo que no lo hago y he querido retomar esta área de la vida, la repostería, pero me van a disculpar esta ocasión porque hice un poquito de trampa. Y digo trampa porque estuve comprando los moldes ya con la base de galleta. Pero prometo que en otro video les enseño el paso a paso de cómo se hace la base de galleta. No es nada complicado, pero sí requiere un poquito más de tiempo. Vean familia, les enseño los moldes por si ustedes no sabían que esto existía. Si en algún momento tienen poquito tiempo y quieren llevar a alguna reunión un pay de queso sin complicarse demasiado, bueno, pues sepan que ya venden el molde junto con la base de galleta y solamente tienes que licuar tus ingredientes y ponerlo a hornear y vas a tener un pay de queso listo para el día siguiente. Bueno, y lo único que vamos a necesitar es un poco de queso crema, una lechera, esta es de 375 gramos si no mal recuerdo, una lata de Carnation, un poquito de vainilla, un limón y 4 huevos.
Bueno, y vamos a empezar a licuar nuestros ingredientes. Voy a estarle agregando el queso, los huevos, la lata de lechera, la lata de Carnation, una cucharadita de vainilla. Le voy a agregar también un limón. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes en la licuadora, lo vamos a licuar. Si de pronto sientes que el queso se pega en las paredes de la licuadora, haz una pausa, revuelve y vuelve a licuar. Bueno, y en este punto quiero darte un tip que se me hace muy importante y vital para que el pay de queso quede muy rico, y tiene que ver con el queso que le vas a poner. Yo siento, es una preferencia personal, que queda más rico con este queso que viene en una envoltura color amarilla, que es como queso seco. Viene siendo el queso que le ponen que sea a los esquites o a los elotes. No sé cómo sea su nombre en sí, pero siento que con ese queso queda más rico. Ya tenía mi horno precalentado a 150 grados. Cuando metí el pie, lo subí a 230. Pasados 10 minutos lo bajé a 210 y ahí se estuvo cocinando aproximadamente como por 35 minutos. Pero les voy a decir, como me dice mi teacher de repostería, que cada horno es diferente y tenemos que aprender a conocer el nuestro. Ya estuvo listo nuestro pie y vean nada más qué pinta tan bonita tiene esto. Lo voy a dejar enfriar de manera natural aquí dentro del horno por aproximadamente 20 minutos. Uy, familia, ¿qué les digo? Esto tiene una pinta de que va a estar delicioso. Ahorita solamente lo voy a dejar enfriar y lo voy a meter al refri toda la noche. Lo vamos a partir hasta mañana a la hora del desayuno y bueno, ya les platico qué tal salió. Que descansen. Buenos días, familia, ya por aquí es un nuevo día en casa. El día de hoy vamos a probar cómo quedó ese pie que hicimos anoche. También les voy a enseñar cómo quedaron finalmente las velas que estuve haciendo. ¿Qué quiere? ¿Que tiene tos? Inventó que ¿la has escuchado toser? Ni está tosiendo. Lo inventó para no darme el pay. Mira. A ver, No entiendo por qué. ¿sí está bueno? Tiene mucho sabor a queso. Está rico. Esta parte me gustó mucho. Las cosas hechas con amor no solamente se ven, también se sienten. Voy a poner una velita por aquí en mi área de trabajo. No quiero despedirme sin antes dejarlos con el siguiente mensaje.
Familia bonita, no quería terminar este video sin darles un pequeño mensaje de ánimo de fin de año. Sé que muchos de nosotros podemos tener muchos sueños, muchas metas en este 2025, cosas que queremos y deseamos que se cumplan, pero yo los animo de todo corazón a que podamos, sobre todas las cosas, poner esos sueños en manos de Dios. Habrán muchas cosas y muchas peticiones a las que Dios nos dirá no, y esos no también son una muestra de su amor y de su fidelidad, y nosotros como sus hijos podemos descansar, incluso cuando las cosas resultan en un no. Recuerdo que hace 2 años tenía toda una lista de metas por cumplir y muchas peticiones para el próximo año. Y de pronto nos sorprendió un accidente en el mes de enero. Mi esposo se fracturó su pie, terminó en silla de ruedas, estuvo en cama aproximadamente 2 meses. Y los siguientes meses fueron de recuperación, de citas con el fisioterapeuta. Y bueno, el caso es de que todo ese año fue una pérdida económicamente, fue una pérdida en sueños y metas que teníamos para ese año. En algún punto llegamos a sentir frustración. Yo pasé por una etapa de mucha preocupación al ser mi esposo el único proveedor de la casa. Recuerdo que estaba un poco angustiada y ya había pensado en, no sé, vender comida en mi casa, 1000 cosas para poder salir adelante económicamente. Pero en ese tiempo Dios mandó a personas, movió corazones y nunca nos hizo falta nada en todo ese año. Fue de verdad sorprendente, y cuando finalizó ese año yo recuerdo que mi perspectiva de Dios cambió muchísimo. Pude conocerlo como nuestro proveedor, como el que nos sostiene en medio de las pruebas, en medio de la dificultad. Y al finalizar ese año, nosotros entendimos que no era un año perdido. Realmente era un año de mucha bendición porque crecimos en cosas que el dinero no puede pagar. Ese es el mensaje que quiero darte en este día, que una de nuestras metas sea, está bien si quieres un carro nuevo, una casa nueva, un celular nuevo, no sé, ir al gimnasio, todo eso está bien, es parte de la vida, pero que no nos olvidemos de aquellas cosas que el dinero no puede pagar, y son nuestro carácter, nuestro temperamento, la manera en la que decidimos afrontar las dificultades que vienen a nuestra vida. Esas son cosas en las que todo creyente y toda persona debería buscar crecer. Quiero compartir con ustedes un canto que fue de gran aliento a mi corazón en esos momentos difíciles en donde uno como que no encuentra la salida, y en el que te hablan de un Dios bueno y bondadoso, pero muchas veces lo único que estás viendo a tu alrededor es tragedia. En la noche oscura y el día malo, yo confiaré en tus promesas. Mis estanques serán llenos, me traerás nuevas mañanas. Mis estanques serán llenos, me traerás nuevas mañanas. Aunque venga el día malo, obscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos mejores. Aunque venga el día malo, obscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos mejores. Jesús, tú traerás tiempos mejores. No temeré las aflicciones,
Yo confiaré en tus promesas. Mis estanques serán llenos, tú me traerás nuevas mañanas. Mis estanques serán llenos, me traerás nuevas mañanas. Aunque venga el día malo, obscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos mejores. Jesús, tú traerás tiempos mejores. Deseo que tengas un bonito inicio de año y que en las manos de Dios todos esos sueños y proyectos que quieres llevar a cabo sean cumplidos. Los quiero mucho. Adiós.